un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos mis queridos amigos de este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos a jueves, usted sabe, tenemos un encuentro pues para estar juntos, compartir la palabra de Dios y resolver siempre, yo digo, las dudas, porque estamos a veces llenos de dudas, de incógnitas, de cosas que no sabemos o no las tenemos muy claras. Intentamos pues darle siempre una perspectiva bíblica al programa para que ustedes puedan aclarar las dudas que puedan tener. Saludamos a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica, toda la gente de habla hispana que escucha el programa. Mi nombre es Roberto Hernández, conductor del programa, y vamos a pasar pues estos próximos 35 minutos juntos. Hoy tenemos un tema, como siempre, interesante, y tenemos con nosotros pues a nuestro amigo Luis Fajardo. Él es pastor de las Asambleas de Hermanos en Valladolid y además es director de Sociedad Bíblica, ¿verdad? Y en España. Y damos las gracias a Luis, la verdad que te damos las gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Hola Roberto, pues muchas gracias por la invitación y es un privilegio estar aquí y muy bien y preparado para nuestro tema, que es un tema candente, un tema que va... espero que vaya a despertar inquietud también en aquellos que lo puedan escuchar o lo puedan ver también. Estoy convencido que sí, va a ser un programa muy interesante. Antes de comenzar, para los que no te conocen tan profundamente, cuéntanos así brevemente, de una forma breve, ¿qué es Sociedad Bíblica? Porque decimos que eres director de Sociedad Bíblica, pero ¿qué es Sociedad Bíblica? Bueno, Sociedad Bíblica es una entidad cristiana no lucrativa que tiene varios pilares, pero su función principal es traducir, producir y distribuir la Biblia, ¿no? Y es algo que se viene haciendo en España con Sociedad Bíblica desde 1836. Es decir, es una entidad con 186 años de historia y de presencia ininterrumpida. Trabajamos en la misión, producimos escrituras para la misión, para que la escritura esté al alcance de todos, para que todo el mundo pueda leer la Biblia. Y realizamos un trabajo también de revisión y de traducción de textos, tratando también de que el mensaje de la Biblia pues, cada día pueda ser más comprendido, ¿no? Mejor comprendido por los lectores, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco en 4 palabras lo que hacemos muchísimas cosas, pero bueno, en 4 palabras lo dejamos definido más o menos así. Muy bien, te agradezco mucho porque es importante porque, bueno, de hecho yo creo que hoy tenemos a la persona más apropiada para hablar del tema que vamos a hablar en esta tarde, porque hoy vamos a hablar sobre la pregunta si hay errores en la Biblia. Esto ya va a hacer que la audiencia se quede con nosotros, porque vamos a descubrir si hay errores en la Biblia. Seguro que nuestros amigos saben lo que es un error, ¿verdad? Porque los cometen todos los días. Es más, nosotros también cometemos muchos errores todos los días. Y es muy probable que piensen que no hay nada perfecto en sí mismo. Y es por eso que también piensen que quizá pues, puedan haber errores en las escrituras, en la Biblia. Luis, cuéntanos por qué dicen que hay errores en la Biblia y a qué tipo de errores se refieren. Bueno, quizás habría que empezar diciendo que el error más común, ¿no? De la mayoría de los lectores, de los que se acercan a la Biblia, incluso en algunos casos de algunos estudiosos importantes, es no empezar leyendo el texto, la historia que están leyendo, la frase que están leyendo dentro de su contexto general, ¿no? Esto nos lleva a pensar en muchos casos que tenemos errores, ¿no? Como dice la frase famosa, un texto fuera de su contexto pues sirve como pretexto, sirve para definir cualquier tipo de pretexto, ¿no? Podemos demostrar de esa manera, leyendo la Biblia fuera de contexto, podemos demostrar cualquier cosa basándonos incluso en el texto bíblico, ¿no? Por otro lado, no podemos olvidar, ¿no?, que los escritores no fueron secretarios del Espíritu Santo, es decir, no había un dictado como tal, ¿no?
eran autores humanos, eran personas que emplearon su propio estilo literario, que también tenían un contexto social o familiar, laboral, en el que se encontraban también en ese momento, ¿no? Y estos escritores algunas veces utilizaron recursos humanos. Cada libro de la Biblia es obra de un escritor, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, más de 40 o cerca de 40 autores en total, ¿no? Y cada uno empleó su estilo literario, ¿no? Algunos son poesía, otros son narrativa, ¿no? Tenemos que observar todas estas cosas, ¿no? Y hablan desde el punto de vista, normalmente los escritores, de aquel que está observando algo. De aquel que está observando algo o de aquel al cual le han contado algo también, ¿no? La tradición oral es tan importante en la transmisión de las historias bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que no podemos pasar por alto, ¿no? Que los escritores de la Biblia son hombres inspirados, pero son hombres, y lo que tenemos, y esto nos ayuda a entender cuando hablamos de error, y lo que tenemos de aquello que ellos escribieron son copias de lo que fueron los textos originales. Supuestamente existieron unos textos originales que fueron copiados, y siempre que alguien hace copias, pues podríamos encontrar algunas cosas que podrían inducirnos a pensar que es un error. Efectivamente, podría ser un error del copista, pero eso no invalidaría de ninguna de las formas lo que el texto en sí está contando, ¿no? En su conjunto, lo que está diciendo dentro de todo su contexto, ¿no? Así que quizás cuando hablamos de errores, pues tenemos que ser muy cautos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tenemos que tratar de ver qué es lo que queremos decir como errores, ¿no? Entonces, error yo lo definiría en el sentido de que puede haber errores en las copias de aquellos manuscritos originales que existieron. De hecho, hay diferencias en las copias que nosotros hoy tenemos. Puede haber error también a la hora de acercarnos al texto, no observando todo el contexto en el cual se encuentra esa frase, se encuentra esa historia, porque esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esa es quizás un poco la forma de definir, ¿no? Lo que llamaríamos posibles errores, ¿no? Dentro del texto bíblico que nosotros hoy tenemos. Es muy interesante esto que nos estás contando, porque seguro que hay muchos que nos están escuchando que desconocían esto. Pero sí, la Biblia escrita en su idioma original, pues al traducirla, al copiarla, e incluso a otros idiomas, pues también pueden surgir algunos errores, pero que no distorsionan el mensaje de las Escrituras. Algo que me gustaría preguntarte, Luis, porque dicen algunos que hay diferentes contradicciones, que creo que esto ya hablaríamos de otro tema, ¿no? Este sería otro tema. ¿Has encontrado tú a nivel personal contradicciones en la Biblia? Yo no lo calificaría, ¿no? Como contradicciones, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que, por ejemplo, dos o más relatos hablen de un mismo suceso, por ejemplo, en diferentes lugares de la Biblia y tengan diferencias, no significa que sean excluyentes ni que sean contradictorios, ¿no? A veces son complementarios o a veces simplemente es la visión del narrador, del escritor, ¿no? Un ejemplo sirve para ilustrarlo, ¿no? Quizás, ¿no? En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dicen que después de la resurrección del Señor Jesús, pues había un ángel. Y llega Juan y cuando está contando la misma historia dice que había dos. Entonces alguien puede decir, hombre, esto es una contradicción, ¿no? Porque resulta que uno de los escritores que están narrando la misma historia habla de un ángel y el otro escritor que está narrando también esa misma historia de la resurrección habla de dos, ¿no? Pero ciertamente no se contradicen. No se contradicen, se contradicen si dice, si Mateo hubiera dicho, había solo un ángel, por ejemplo. No se contradice el que una de las dos personas observe un ángel en la tumba de Jesús y el otro, cuando está viendo la historia, observe dos. No es una contradicción. O el caso de Judas, ¿no? Cuando Judas se ahorca, ¿no? Pero Lucas dice que se partió por la mitad, que se reventó, dice literalmente el texto, por la mitad, ¿no? Y todas sus entrañas se derramaron, ¿no? Cuando lo narra en el libro de los Hechos, ¿no? Lucas. Bueno, pues una vez más podríamos pensar, bueno, aquí hay una contradicción. Uno dice que se ahorcó y otro dice que se despeñó y se reventó. Pero no necesariamente tiene que ser una contradicción. Pudieron suceder las dos cosas perfectamente.
se ahorcó al borde de un precipicio, cayó y se reventó. Es decir, tenemos que ser también en esto muy cautos, ¿no? Cuando hablamos de contradicciones. También encontramos a veces cifras que son diferentes, ¿no? Contando la misma historia. Bueno, esto también puede ser un error del copista simplemente. Un error del copista, pero no podemos pensar por eso que nos encontramos ante una contradicción, ¿no? Entonces, en este tema hay que ser muy cautos. Yo personalmente, cuando alguien me dice, es que la Biblia está llena de contradicciones, le digo, venga, muéstrame alguna. Muéstrame alguna y vamos a hablar de ella, ¿no? Porque a veces otra vez tenemos que hablar del contexto, estamos sacando del contexto y no estamos valorando que la veracidad de una historia viene dada cuando hay varios testigos que la cuentan. Aunque en esos testigos que la están contando pueda haber matices diferentes. De hecho, tú y yo vemos algo y que luego cada uno desde nuestro lugar lo contamos y lo contamos de manera diferente. Y tú has observado algunas cosas y yo he observado otras, probablemente, ¿no? ¿Significa que eso es contradictorio? No, no es contradictorio. Al contrario, son dos visiones de una misma historia desde una perspectiva diferente. Así entonces, lo que nos estás explicando es que errores y contradicciones son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Podríamos decir? Sí. Sí. Yo creo que error, cuando hablamos de error, estamos hablando pues sobre todo de esos errores de copia, probablemente, ¿no? Podrían ser ese tipo de errores, ¿no? Y cuando hablamos de contradicciones, a veces la gente piensa, bueno, eso es contradictorio, pero es la forma diferente de seleccionar los detalles a la hora de contar una historia. No olvidemos que la gran parte de la Biblia es narrativa y se están contando historias, ¿no? Luis, suponiendo que existieran errores, vamos a dar por hecho que existieran errores por el tema de los copistas, como tú nos has contado, ¿podríamos seguir diciendo que la Biblia es la palabra de Dios en este sentido? Hombre, por supuesto, por supuesto. Es decir, no hay libro como la Biblia, ¿no? En la Biblia encontramos unas peculiaridades que todo nos indican, ¿no?, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos que es quizás el único libro que tenemos que dice que es la palabra de Dios, que asimismo se define como la palabra de Dios, ¿no? Y podríamos decir, bueno, esto es una suposición, bueno, de momento parece que el propio libro indica que es la palabra de Dios. Pero tenemos algo muy importante que tenemos que valorar, y es que ese libro, la Biblia, dice que es capaz de cambiar a las personas y cambiar las vidas. Y ahí tenemos un montón de personas, cualquiera de los que creemos, podríamos dar testimonio de cómo esa palabra, esa Biblia, ese texto impreso que nosotros tenemos en la mano y al cual nos acercamos, cambia las vidas. Y nos ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos seguir diciendo y decir con toda autoridad, ¿no?, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Estoy pensando en este pasaje tan conocido en 2 de Timoteo, capítulo 3. Me gustaría leerlo para que nuestros amigos fueran relacionándose un poquito con las Escrituras. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luis, es importante que nuestros amigos lean las Escrituras con la confianza de que son inspiradas por Dios. Por supuesto, es decir, uno tiene que acercarse a la palabra de Dios con fe. La Biblia es un libro que habla. Es un libro que habla, ¿no? Y cuando habla, habla al corazón y habla para cambiar nuestras actitudes, para enseñarnos, para ayudarnos a vivir también de una forma diferente, ¿no? No significa que las Escrituras y el mensaje que encierra, que es el gran mensaje de Jesús, ¿no?, vayan a hacernos una vida más fácil, ¿no? Nos hacen una forma diferente de vivir, una forma diferente de afrontar todas las situaciones. Por eso ese texto que has leído, ¿no?, de que toda escritura que está inspirada por Dios, ¿no?, es decir, la palabra, ¿no?, en este caso la Biblia, es capaz de corregirnos. Todos necesitamos ser corregidos, ¿no? Todos los días necesitamos tener corrección. Pero también la palabra nos muestra cómo podemos confiar, cómo podemos descansar, ¿no? Hay que leer la palabra de Dios.
Yo animo a aquellos que nos ven si no lo hacen, ¿no? Que se acerquen a la palabra de Dios. Pero por favor, un consejo, que no empiecen por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, porque al final cuando llegan a Levítico dicen, bueno, esto se me hace muy cuesta arriba, ¿no? Que comiencen por cosas mucho más cercanas, ¿no? Que comiencen por las historias de Jesús, porque la Biblia al final es toda una historia que se concentra en Jesús, ¿no? Que comiencen por un evangelio, por Lucas o por Marcos o por Mateo, si son más osados pueden empezar por Juan, ¿no? Pero bueno, pero que comiencen y lean y dejen que la palabra actúe en sus vidas. Hay una frase que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Cuando escribe a los romanos y dice que el evangelio es poder de Dios. Y lo que yo creo que significa esa frase es que cada vez que alguien lee la historia del evangelio o alguien cuenta el evangelio, Dios pone en marcha un mecanismo de poder para querer transformar a esa persona si ella se deja. Entonces, que se animen a leer las escrituras. Pues sí, desde aquí, desde el programa, también animamos a todos, siempre lo hacemos porque creemos que Dios se ha revelado, se ha mostrado a nosotros por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, y es necesario que cuando leemos las Escrituras no pensemos que estamos leyendo un libro cualquiera, un libro pues que tiene errores, que tiene contradicciones, sino más bien un libro inerrante, un libro en el que no encontramos error, porque justamente Dios lo ha inspirado por medio de hombres, como bien nos ha dicho Luis, por medio de hombres, pero podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Hablemos por unos momentos, Luis, yo digo, reconduciendo un poquito el tema de los originales, de los textos originales. Esto es muy interesante, ¿no? Porque son textos que no están escritos en nuestro idioma, nosotros estamos acostumbrados a buscar nuestras Biblias en nuestro propio idioma. Y me gustaría, pues, que nos dijeras en qué idioma se escribió originalmente la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sí, bueno, son tres los idiomas que nos encontramos en los textos bíblicos, en las copias que tenemos, que son el hebreo, arameo y el griego, ¿no? Esas son las tres lenguas principales, ¿no? En las cuales se escribió el texto bíblico. Antiguo Testamento hebreo, arameo, Nuevo Testamento griego. ¿Qué diferencia hay entre el hebreo y el arameo? Bueno, la diferencia gramatical es mínima, de hecho el alefato es el mismo alfabeto que usan, simplemente cambios gramaticales en cuanto a los tiempos verbales y en cuanto al uso de los artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el arameo es una lengua que se crea casi en la pérdida del hebreo y tienen que recuperar su propia lengua a la vuelta del exilio, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos esa variedad de lenguas, esas dos lenguas en los escritos bíblicos. Muy interesante, muy interesante. ¿Y en qué momento de la historia se traduce la Biblia, la Escritura, al castellano, nuestro idioma de habla hispana? Bueno, la historia de la traducción bíblica es muy interesante, ¿no? Entonces, me gustaría contarte una cosa antes de hablar del castellano, porque creo que es muy bonito y muy interesante. Adelante. Es decir, la primera vez que se tiene que traducir algo de la Biblia a otro idioma, curiosamente son los propios evangelios. En el caso del Nuevo Testamento, ¿no? Porque no olvidemos que la lengua que habla Jesús es el arameo. Y los evangelios, cuando nos llegan, por primera vez escritos, están escritos en griego koiné. Es decir, ahí ya tenemos un primer ejercicio casi de traducción, ¿no? Que se tiene que hacer como algo muy interesante, ¿no? La primera traducción del Antiguo Testamento que se hace del hebreo, en este caso se hace al griego koiné, que es la Biblia que usarán los cristianos, es la Septuaginta. Esta es una traducción, contiene toda una historia, tiene toda una leyenda que se hace probablemente para la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Con toda su historia, y se traduce el Antiguo Testamento por primera vez de la lengua original del hebreo al griego koiné, que era la lengua común. Entonces esos dos momentos son muy importantes en la historia de la traducción. Serán muy importantes en la historia de la traducción, las traducciones desde el griego al latín también, pero para llegar al momento crucial de nuestra Biblia, que es un poco de lo que tú me has preguntado, de lo que quieres que hable, bueno, hay varios intentos de hacer por primera vez traducciones de textos bíblicos de las lenguas originales al castellano.
Entonces tenemos unos primeros intentos con algunos reformistas españoles como Juan de Valdés, que traduce los Salmos, traduce el Evangelio de Mateo, por primera vez desde el hebreo y desde el griego al castellano. Tenemos un Francisco de Encinas, un burgalés, alguien brillante, que muere muy joven, que en 1543 publica el primer Nuevo Testamento en castellano traducido directamente desde el griego, ¿no? Tenemos una Biblia de Ferrara, que es la traducción del Antiguo Testamento exclusivamente por judíos que viven en España, al ladino, que también será muy importante, y que todos ellos, junto con otros textos más, pues son los que darán origen a la primera Biblia traducida desde las lenguas originales e impresa en castellano, que será la famosa Biblia del Oso, obra de Casiodoro de Reina, ¿no? Casiodoro de Reina, que es un amante de la escritura y un hombre de fe que está convencido, ¿no?, de que si la Biblia está en la lengua de su país, que es España, España será cambiada y España será transformada, ¿no? Y él hace esta obra magna de traducción en el siglo de oro de las letras españolas, ¿no? En el 1569 se publica, después de un trabajo de 12 años o quizás más, probablemente con sus legajos escapando de país en país por Europa, ¿no? Esta Biblia será revisada posteriormente por Cipriano de Valera en 1602, lo que se conoce como la Biblia del Cántaro, y que luego posteriormente pues, tendrá un montón de revisiones a lo largo de la historia, convirtiéndose en la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que más se lee y se vende en el mundo hispanohablante, en todo el mundo hispanohablante. Entonces es un poco así resumido cómo nos llega nuestra Biblia, la que nosotros hoy podemos tener en las manos. Hoy vamos a la librería y podemos encontrar Biblias de muchas maneras, en el sentido de encuadernaciones y diferentes traducciones también al español, unas quizá un poco más comprensibles, pero sí es verdad que la Reina Valera de 1960, bueno, es la más usada. Yo, por ejemplo, es la que siempre uso. Y me doy cuenta de que nuestros amigos necesitan tomar contacto con la Biblia. Yo les animo que este programa les seduzca, ¿no?, para que puedan, después de lo que están escuchando, leer la Biblia de otra manera, ¿no? Sepan que la Biblia tiene una historia, que tiene un trasfondo y que ese trasfondo es muy, muy interesante. Vamos a seguir hablando de ella. Y me gustaría que no solamente fuera para adquirir conocimiento bíblico o de las Escrituras, sino que pudieran entender que la Biblia está para ponerla por obra, para vivirla, para realmente ser obediente a lo que Dios nos ha revelado en la palabra, que es su perfecta voluntad. Así que ánimo. Si no tiene usted una Biblia, hoy en día es muy fácil de conseguir. Incluso le animo a que se descargue una Biblia en su aplicación móvil, porque son gratuitas y la puede tener y la puede leer en cualquier lugar mientras va a trabajar, mientras tiene un rato libre, pueden ustedes leer la palabra de Dios. Luis, tú que has estudiado la Biblia numerosas veces, la sigues estudiando, sigues profundizando en ella, ¿tú puedes realmente afirmar con rotundidad que la Biblia es fiable, totalmente inspirada por Dios y confiable? Bueno, mi afirmación se va a basar en que por fe, yo creo en que en la providencia divina esto es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? La Biblia, ¿no? Para conocer ese perfecto plan, ¿no?, que Él tiene para el hombre, ¿no? Es decir, por fe yo me puedo acercar a la Biblia con la fe y la confianza de que lo que tengo delante es la palabra de Dios. Y lo creo, ¿no? Lo creo firmemente, ¿no?, que es la palabra de Dios, ¿no? Como todo libro, pues es escrito, ¿no? Es un libro que hay que analizar también, ¿no?, y que hay que estudiar minuciosamente, ¿no? Pero yo, por fe, me fío de la Biblia, me fío de Dios, de lo que Dios ha escrito ahí, me fío totalmente, ¿no? Y confío en que es lo que Dios ha destinado para el hombre. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no?, de parte de Dios. Yo todo lo que sé de Dios, todo lo que conozco de Dios y su obra, lo conozco por lo que he leído en la Biblia. Es decir, no he tenido ninguna visión, no digo que no se puedan tener, ¿no?, pero yo no he tenido ninguna visión especial, ni nada especial,
Pero, sin embargo, este libro, como hemos dicho antes, es un libro que aunque le lees, pero tiene una capacidad, es que te habla. Y te habla directamente, ¿no? Te habla y te crea una relación con Dios. Entonces, por supuesto que afirmo, ¿no? Desde mi fe, que la Biblia es fiable y que es totalmente inspirada por Dios y que es la palabra de Dios para el hombre. Así es. Estoy pensando ahora, fíjate, me viene a la mente, no sé, ¿no? Los años, bueno, yo digo, ¿no? Años 60, 70, 80. Casi en todas las casas había una Biblia, ¿no? Había una Biblia y mucha gente pues tiene la Biblia o tenía la Biblia en ese momento como si fuera un talismán, ¿no? Como un símbolo de buena suerte. Claro, esto es un error, ¿verdad, Luis? Porque o sea, pensar que por tener una Biblia las cosas te van a ir bien, Dios te va a dar su favor, te va a dar la bendición. Explícanos algo acerca de esto, porque tener la Biblia como un talismán me da la sensación de que es un error, ¿no? Sí, sí. Hombre, a ver, no debemos de caer en lo que llamaríamos bibliolatría. Muy bien dicho. Ojo con esto, ¿no? Es decir, la Biblia es importante no porque es un libro, es importante porque Dios está hablando y se está revelando en ella. Y el centro de esa revelación es Jesús. Es decir, la Biblia son muchas historias, pero es una gran historia que se concentra en Jesús, ¿no? Entonces, la Biblia es importante porque nos muestra el plan de Dios y nos muestra a Jesús, pero no por eso es un libro talismán, ¿no? Es decir, pensemos que en los primeros cristianos, durante esos primeros siglos, ¿no? En los que se redactan los evangelios o las cartas de Pablo, o las cartas que llamamos universales, ¿no? O Apocalipsis, ¿no? Los primeros cristianos conocen las historias de Jesús y conocen el mensaje de Jesús porque ellos mismos lo han ido contando. No está escrito, porque el valor reside en la persona y en lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Y cómo Jesús ha resucitado, que es el mensaje crucial de la fe cristiana, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, no hagamos un ídolo de nuestra Claro, Biblia. No, importante. no hagamos un ídolo de nuestra Biblia. Porque lo importante no es el libro, lo importante es lo que transmite, el mensaje que transmite y hacia quién nos lleva, ¿no? A tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Claro, la idea sería conocer al autor del libro, aquel que se ha revelado a nosotros, además de una forma muy práctica, muy sencilla, para que todos la puedan entender. La Biblia a veces pensamos que es muy complicada, pero cuando la leemos detenidamente y la meditamos, porque no solamente es leerla, lo que también nos da, no sé, ¿no? Una especie de bendición especial. Es decir, yo me he leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O yo, por ejemplo, cuando tengo a mi hijo enfermo, meto una foto de mi hijo entre las páginas de la Biblia y tengo fe de que la Biblia va a actuar de una manera prodigiosa y va a sanar al enfermo, ¿no? Todos esos mitos y todas esas cosas, pues tenemos que decir que no son así. La Biblia está para leerla, para asimilarla, sobre todo cuando algo no se entiende, pues hay que preguntarlo, hay que estudiarlo y sobre todo pues tener claro que la Biblia está para aplicarla a nuestra vida diaria. O sea, de nada nos sirve leer la Biblia si no la aplicamos a nuestro diario vivir. No, la Biblia tiene la peculiaridad de que es un mensaje que, a pesar de que reúne un periodo ahí de miles de años, ¿no? Es un mensaje actual. Es actual y tiene la peculiaridad. Es decir, yo no sé si tú lo has pensado alguna vez, Roberto, pero yo lo digo alguna vez por ahí. Es decir, si yo tuviera que escribir la Biblia, yo hay historias que no contaría. Es decir, yo no contaría que Abraham es un mentiroso o que David comete adulterio y es asesino. Incluso no contaría que a Jesús sus mejores amigos le abandonan y uno le traiciona. Entonces, claro, no lo contarías, ¿no? Eso es una evidencia para mí de que la Biblia es auténtica y es real y es la palabra de Dios, ¿no? Porque humanamente uno contaría solo las cosas gloriosas. Pero la Biblia es un libro que está escrito para los hombres. Entonces cuenta historias de hombres y cuenta las realidades de los hombres, lo que vivimos los hombres, ¿no? Que tenemos que convivir con todas esas situaciones. Pero a la vez que nos cuenta eso, nos cuenta
¿Dónde está la solución para tener una relación correcta con Dios? Entonces es vital, ¿no? Es vital el quitarle todo tipo de fetichismo a la Biblia, ver que es un libro escrito para hombres, que está inspirado por Dios, pero está escrito para nosotros, para nuestro enriquecimiento, edificación, corrección, para todas esas cosas que mencionaste cuando leíste el texto de Timoteo, pero que eso le da un gran valor, ¿no? Porque además Dios nos habla en lenguaje de hombres. Dios nos habla de su corazón. ¿Dios tiene corazón? No, nos habla de su corazón para que nosotros entendamos a qué se está refiriendo. Dios nos habla de que nos mira, de que nos cuida, de que nos ayuda a caminar con sus manos. Es decir, todo este tipo de lenguaje, ¿no? Es un lenguaje tan humano, tan cercano, que nosotros lo podemos entender. O leemos un salmo, los salmos, ¿no? Y nos vemos con las situaciones que vivían hombres miles de años atrás, que son iguales que las nuestras. Me siento abandonado, me siento acosado, perseguido, ¿no? Y nos identificamos con ello porque vemos que son reales, que son historias auténticas, historias reales. No historias míticas de grandes dioses o de historias, no, o fantasiosas, ¿no? Entonces la Biblia es un libro muy real, escrito para los hombres, pero el gran valor de la Biblia no reside en tener mi ejemplar, sino en que el mensaje que está ahí escrito afecte a mi vida, ¿no? Y afecte a mi relación con Dios. Qué importante, qué importante. Gracias, Luis, por tu participación. La verdad es que nos ha aclarado muchísimas cosas. Yo estaba pensando que, bueno, en la Biblia encontramos textos, historias reales, todas reales. Encontramos algunas parábolas también, ejemplos prácticos para que entendamos principios bíblicos, principios que Dios quiere que entendamos. Pero realmente hay cosas que están para que las imitemos y luego también encontramos cosas que están ahí escritas, como tú nos has mencionado, errores de grandes hombres de Dios, pero justamente para que no imitemos esos mismos errores y no caigamos en esos mismos errores. Y algo importante también que me gustaría comentar es que quede claro a la audiencia. Pueden nuestros amigos en cualquier idioma, porque hoy día yo creo que estará en muchísimos idiomas traducida la escritura, ¿no? Sí, pero aún así quedan todavía bastantes idiomas sin traducir. Claro, pensemos que hay idiomas muy minoritarios, ¿no? Entonces queda todavía un trabajo muy importante de traducción. Sí. Es muy importante observar en las traducciones de la Biblia, no solo en los idiomas, sino que estén de todos los idiomas, sino también dentro del propio idioma, ¿no? Antes tú hablabas un poco de las versiones, ¿no? Que hay traducciones, depende para quién, depende, no es lo mismo una Biblia para un niño que una Biblia para un adulto, por ejemplo. No es lo mismo una Biblia para alguien que no conoce prácticamente la lengua, en este caso el castellano no lo conoce casi, porque es extranjero, porque ha venido a vivir aquí y viene de un país que no es de habla hispana, que para una persona que reside aquí, que su lengua nativa es el castellano, ¿no? Por eso existen también diferentes traducciones de la Biblia, ¿no? Existen diferentes formas de traducir la Biblia, porque lo importante no es tanto la literalidad de lo que el texto o de lo que los manuscritos que tenemos nos dicen, sino lo importante es lo que el mensaje que están queriendo decir, ¿no? Entonces tenemos que aprender que el mensaje es lo que manda. El mensaje es lo que manda, porque cuando alguien lee la Biblia, lo que quiere es entenderla. De poco sirve que tengamos una gran traducción con un gran estilo, con un lenguaje sobrecargado, que lo hagamos muy literal. Bueno, literal, no hay ninguna Biblia, porque no se podría entender. Es decir, no podríamos entender muchas cosas, ¿no? Entonces, de poco sirve que si el receptor, el que va a leerlo, no lo entiende. Entonces, esto nos ayuda a entender que hay una gran variedad de traducciones y que yo animo a que se lea cualquier traducción, no solamente las que hace Sociedad Bíblica de España, cualquier traducción, porque lo importante es el mensaje, ¿no? Estoy pensando en algún versículo que pudiera resumir la Biblia, ¿verdad? Que pudiera resumirnos un poquito todo el contexto, todo el mensaje de las Escrituras. Y he escuchado alguna vez decir que hay un versículo que es la Biblia en miniatura. No sé si tú has escuchado alguna vez esta frase.
Puede ser, pero dímele. ¿No será Juan? Sí, sí, Juan 3:16, ¿verdad? Sí, Si lo quieres mencionar, podríamos decir es, que es la Biblia en miniatura, ¿no? sí, sí. Y además es un texto que muestra la gran eh, amplitud, vamos a decirlo así, de Dios, ¿no? Universalidad de Dios, ¿no? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos los hombres, que envió a su Hijo unigénito, que envió a Jesús, ¿no? Para que éste fuera la redención del mundo, ¿no? Para que nada se pierda, dice también el texto, ¿no? Y todos sean salvos. Pero me gusta de ese texto, no tanto que resume el Evangelio, ¿no? En dos palabras, sino esa expresión, ¿no? Que Dios envió a su Hijo al mundo, a todos, es decir, lo cual nos señala que este es un Dios del mundo, no es un Dios a la antigua usanza, ¿no? De los pueblos antiguos que tenían el Dios del sol, el Dios del trabajo, el Dios de la tal, el Dios... No, no, no. Este es el Dios creador, este es el Dios del mundo. Entonces envía a su Hijo al mundo para que nadie se pierda, ¿no? Para que todos puedan tener la salvación en el mundo. Entonces me parece un texto precioso que resume gran parte del mensaje central de la Biblia, por supuesto. Qué hermoso, qué hermoso. Juan 3:16, recuérdelo, mi amigo. Apúntelo ahí en un papel, apúntelo en su teléfono móvil y cuando tenga un instante, léalo. Es más, este texto continúa diciendo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es un pasaje apasionante. A mí me cautivó cuando recién empezaba a leer la Biblia, que fue a mi temprana edad. Fíjate, Luis, tenía yo como 17 años, yo nunca había leído la Biblia, ni se me pasaba por la imaginación que yo tendría una Biblia nunca en mis manos. Sin embargo, recuerdo que asistí porque tenía inquietud, a una iglesia evangélica y los jóvenes, todos los jóvenes de la iglesia, en aquel tiempo eran bastantes jóvenes, me regalaron una Biblia pequeña, Reina Valera, de 1960, y lo que me gustó mucho fue que me la firmaron todos, ¿no? Todos me firmaron allí cariñosamente, estaban las tapas por un lado y por otro, todo con las firmas de todos los jóvenes. Lamentablemente esa Biblia la perdí, no la tengo, sí, sí. Bueno, la tuve mucho tiempo, pero como la llevaba para todas partes, y hay que decir que soy un poco despistado también, pues en algún momento la dejé en cualquier lugar y ya no la tengo, pero la tengo en mi corazón, en mi corazón. Y creo que es un buen regalo. ¿No te parece, Luis, que es un buen regalo poder regalar la Biblia a otras personas? Sí, 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 sí. Yo estoy convencido, es decir, aparte de que, bueno, por mi ministerio en Sociedad Bíblica, ¿no? Y que estamos acostumbrados a regalar o a donar, ¿no? Cientos de miles de Biblias al año, ¿no? Wow. Eh, yo creo que el mejor regalo que yo puedo hacer a alguien, y así lo suelo hacer, es siempre una Biblia. Y si no es una Biblia completa, sí alguna porción, ¿no? de la Biblia, ¿no? Para que puedan acercarse a Dios, ¿no? Para que puedan conocer al Dios que se revela en las Escrituras, ¿no? Y la verdad es que luego si tienen unas ciertas Biblias, les tiene un cariño especial, ¿verdad, Roberto? Esa que tú mencionas, se les coge, es decir, bueno, yo no sé si tú alguna vez te has deshecho de alguna Biblia, yo creo que nunca, No, 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 personalmente. no, no, no. Las No, no, Biblias no se regalan. Bueno, a ver, estaría dispuesto a regalarla a alguien que realmente yo viera que está interesado con el Señor, que tuviera esa necesidad y no pudiera, pero normalmente cuando uno quiere hacer un regalo, pues va y compra una Biblia y la regala. Y las Biblias sí, que uno sí. tiene, pues siempre las tiene Yo como... tengo algunas, yo he sido bueno, tengo bastantes y he comprado bastantes. Me gusta comprar incluso Biblias antiguas, pero Sí, luego las dono. Es decir, las compro para donarlas, porque las dono. Nosotros tenemos un pequeño museo allí en Sociedad Bíblica también y las dono para que estén allí, se puedan exponer y la gente las pueda ver, ¿no? Es parte de nuestra historia y tal, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es decir, uno conserva sus Biblias como algo especial, ¿no? Porque en esas páginas, en algún momento, pues descubrió algo que le afectó a sí, su vida, sí, le sí. ayudó y a veces las tenemos marcadas, ¿verdad? Con colorines ¿Cómo no? y ¿Cómo no? Eso no puede faltar. Y los apuntes palabritas. al margen, cuando escuchamos alguna predicación, aprendemos algo ahí apuntando en el margen.
Además tiene algo maravilloso, ¿no? Que es que tú puedes leer un pasaje 50 veces en tu vida y cada vez te ha ayudado a enfocar algo de una forma diferente, ¿verdad? Esto es lo que señala que es una palabra que está viva, ¿no? Es un texto vivo y actual siempre. Es verdad. Así es. Qué Pues bueno, bueno. yo quiero decirles aquí a los oyentes que si hay alguna persona que realmente está interesada en leer la Biblia y no tiene cómo conseguirla, que puedan ponerse en contacto con el programa y haremos todo lo posible para hacérsela llegar. Porque pienso que es el mejor regalo que se puede hacer. A mí ese regalo me transformó, me cambió la vida. Conocer a Jesús ha sido para mí la experiencia más gloriosa, más maravillosa de mi vida. Nunca olvidaré el momento en el que yo rendí mi corazón al Señor y la verdad me gustaría que muchos de los oyentes, si no todos, que nos van a ver pronto en este programa, pues tuvieran pasión por las Escrituras y llegaran a conocer a Jesucristo, que es el propósito de las Escrituras, que conozca al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Luis, el tiempo se nos agota. Estaríamos toda la tarde aquí hablando junto contigo porque se nos hace apasionante este tema. Pero tenemos un minuto apartado para ti. Siempre lo dejamos para que tú te dirijas a la audiencia y en este momento le digas lo que tú quieras. Hay una cosa antes de mi minuto. Vale. Si alguien te pide Paramos Biblias, aquí. si alguien te pide una Biblia, Sí. pídemela y yo te la haré llegar. Ah, Es pues decir, gracias. en Sociedad Bíblica apoyaremos el que cualquiera, que las personas sean las que te lo pidan, les Qué haremos bueno. llegar una Biblia, haremos llegar en un lenguaje que puedan entender para que sea Pues más comprensible. muchísimas gracias, Luis. Ya han oído mis amigos que Eso es, esta es la oportunidad de tener una Biblia en su hogar y poder empezar a efectivamente. leerla. Así que le damos las gracias a nuestro amigo Luis Fajardo. Gracias, Luis. Vale. Y ahora sí Sociedad Bíblica. te voy a dejar ese minuto Sí, para que lo emplees y le hables a la audiencia. sí, yo resaltaría un texto en el Evangelio de Juan, ¿no? Muy importante, al principio del Evangelio de Juan, donde dice el evangelista lo siguiente, dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesús, pero es que resulta que a Jesús la propia Biblia le identifica como la palabra, como aquel que nos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y es lo que él hace en su ministerio, ¿no? En su corto ministerio, es lo que él hace, ¿no? Y que está registrado en las páginas de la Biblia. Pero eso resalta también la necesidad de que todos nos acerquemos a la palabra personificada en Jesús en ese tiempo, pero a la palabra de la cual Jesús es la voz y de la cual Jesús es el punto central. Así que cuando tú te acercas a la Biblia, cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a leer en Génesis y empiezas a ver que Dios crea y lo hace todo por medio de la palabra, solo basta decirlo para que las cosas sean hechas, y recorres toda la historia de la Biblia y vas viendo cómo toda la historia de la Biblia va señalando y va mostrando un plan perfecto que señala a Jesús, y llegas a Jesús y te encuentras con Jesús, el justo muriendo por los injustos. Y tú puedes decir, bueno, yo no he hecho nada malo, efectivamente, seguramente no has matado a nadie ni nada parecido, pero tú sabes, ¿no?, que tu relación con Dios y tu vida no es correcta en muchos sentidos. Y te encuentras con Jesús y Jesús te dice, no te preocupes, confía en mí, cree en mí, arrodíllate ante mí, entrégame tu vida y yo seré el que cuide de ti y de ella. Y te encuentras con este Jesús que te ofrece esa oportunidad. Y todo esto lo vas a encontrar en las páginas de la Biblia. Lee la palabra de Dios. Hoy no hay excusa. Nadie tiene excusa. Tienes la palabra en medios digitales, tienes la palabra en todos los sitios. Y si, como ha dicho Roberto, si no tienes una Biblia y quieres tenerla, por favor, pídesela. Estaremos encantados a través de Sociedad Bíblica de hacerosla llegar. El Señor os bendiga y no olvidéis, lo que tenemos en las manos es algo muy importante, porque lo que está en juego, ni más ni menos, es la eternidad. Así que acércate a la palabra de Dios, come de ella, confía en el Señor de la palabra, que Él te puede ayudar.
Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por querer estar con nosotros hoy y bueno, y yo siempre digo, esperemos que no sea la última vez, que puedas estar con nosotros muchas más otras ocasiones. Y bueno, pues solamente pues tendría que despedirme, claro, de la audiencia, decirles que les amamos en el amor de Cristo, que estamos muy contentos de que escuchen jueves tras jueves los programas. Ya saben que los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Allí, como prácticamente a la carta, pueden ustedes seleccionar el programa que quieran ver, y además también pueden copiar el link y compartirlo con otras personas que crean que les va a hacer bien. Y solamente decirles, como siempre les digo, ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.